Moi bo día. En nome do reitor do seu equipo, eu como vicerreitora de Investigación e Innovación, quero darles a máis calurosa benvida a este acto académico de graduación da promoción de Medicina 2012-2018. Teño un gran placer por estar presidindo esta mesa con tantos compañeiros de universidade, compañeiras e con persoas tan ilustres. Se me permiten, vou presentar a todos eles. A miña dereita está o señor decano desta facultade, o Julián Álvarez Escudero. A miña esquerda, a decana da Facultade de Farmacia, dona Isabel Sánchez Macho. Tamén nos acompañan os membros do equipo decanal da Facultade de Medicina, Hugo Negues, vicedecano, Ángela Torres, vicedecana, José Carreira, vicedecano, e a secretaria María Teresa Castaño Moreno. Tamén temos o placer de contar coa presencia de José Carlos Botero, presidente da Real Academia de Medicina e Biología de Galicia, e tamén con Luciano Vidal do Colexio Médico da Coruña. Tamén a xerenta presenta aquí a xerenta do CHUS, de dona Eloina Núñez Masí, e tamén nos acompaña na mesa Miguel, pois, unha grada de profesores e profesoras ao final da mesa. Temos o profesor Lavadeira, o profesor Ramón Antúnez, e no extremo ao padriño Álvaro Hermida, e tamén o José Martínez Sánchez. Temos como representante da Asociación tamén da Antigos Alumnos da Universidade, dona Julia Melgar Riol, da Mesa Nacional. E, ademais, pois, nos outros lados, de todo o profesorado desta facultade, prácticamente, vale, é moi gratificante ver a altísima participación de todo o profesorado. Pero este acto é un acto para o alumnado desta facultade, e son eles os que van a ter o máximo protagonismo. En primeiro lugar, vai haber unha proxección de un vídeo, despois haberá intervencións dentro desa mesa e, por suposto, o acto máis emotivo, que é a entrega de diplomas. Imos proceder, pois, a proxección do primeiro vídeo.
que non só ten coñecemento de medicina, sino que está preparado, desde logo, para cambiar, desde logo, as capacidades musicais e artísticas que poucas veces vin en acto de graduación. Por eso, quero felicitar esta xa continuando o acto vai intervir en primeiro lugar o padriño da promoción, Ana Avenida. Excelentísima vicerrectora de Investigación e Innovación, excelentísimo señor decano de nuestra facultad, excelentísima señora decana de Farmacia, vicedecanos, secretaria, señor presidente del Colegio Oficial de Médicos de La Coruña, señor presidente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, señora directora gerente de la EOSI de Santiago, estimados compañeros de claustro, padres, madres, abuelas, abuelos, hermanas, hermanos, novias, novios, queridos ahijadas, queridos ahijados, buenos días. Tras años de estudios, listos para ejercer la que sin duda es una de las profesiones más bonitas que existen. Pero no os confundáis, ese mismo orgullo lo presentaban otros médicos que también, tal día como hoy, desde que se comenzó a impartir la docencia de medicina en esta universidad, allá por el 1684, se graduaron, igual que lo estáis haciendo hoy vosotros, y que lejos de ocupar anuarios en la historia de la medicina gallega, han sabido representar como nadie el espíritu humanista que rige nuestra vocación. En tiempos bastante más difíciles que los actuales. Me estoy refiriendo a los médicos de pueblo, a los médicos rurales, a los que han dignificado nuestra profesión, como buen seguro seguiréis vosotros haciéndolo a partir de hoy. Que no os quepa ninguna duda que hoy es un día dichoso para todos, por lo que representa el final de una etapa preciosa, que a buen seguro os ha proporcionado grandes satisfacciones. También estoy convencido que habéis sufrido y no solo por las horas de esfuerzo y dedicación a los estudios, también porque en estos años todos habréis tenido experiencias vitales, algunas buenas, otras no tanto. A partir de este día comienza una nueva etapa, también preciosa, también llena de altos y de bajos. Y dejadme que os diga una cosa, para ejercer la medicina, ante todo hay que ser buen hombre, buena mujer, hay que ser un buen ser humano. Las malas personas no pueden ser buenos médicos. La medicina no es una profesión, es ante todo un estilo de vida. El cuerpo docente de la Facultad de Medicina y la propia Universidad de Santiago estamos profundamente orgullosos de vosotros. Tener siempre presente que durante estos años habéis sido miembros activos de la comunidad universitaria. Y por ello hablo en mi nombre y seguro que desde toda la institución cuando os digo gracias. Gracias por cada participación en el aula, por cada actividad de gobierno lúdica o docente en la que habéis participado. Gracias por vuestras críticas, que sirven de acicate para construir una mejor formación de médicos para el futuro. Sin embargo, permitidme recordaros que a partir de este momento no dejáis de ser miembros de la Universidad de Santiago. Desde este instante os convertís en embajadores de la universidad y cada logro alcanzado y la calidad humana y profesional que proyectéis serán las de un médico que se formó en la Facultad de Santiago. Vuestros éxitos y vuestros fracasos serán también los nuestros. Personalmente, mirándoos a los
vosotros no podría imaginar una representación mejor. Permitidme un emocionado y un sentido recuerdo para compañeros de trabajo que ya no pueden acompañarnos en esta ceremonia, pero que nunca dejarán de estar en nuestra memoria. Nombro a los más cercanos a nuestra Facultad de Medicina: don Enrique Jiménez Gómez, don Vicente Lorenzo Zúñiga, don Manuel Lareo Espantoso. De ellos nos hemos contagiado de su entusiasmo a la hora de hacer bien nuestro trabajo. Nos hemos contagiado de su afabilidad, de su permanente sonrisa. Gracias a todos ellos por enseñarnos a ser mejores personas, mejores profesionales. Vuestra vida está ligada ya para siempre a la medicina, que es, al parecer del Dios ahora, la más bonita de las profesiones. La medicina es una carrera maravillosa. La relación con los pacientes es un bien profundamente enriquecedor para vuestro desarrollo, ya no solo como profesionales, sino como personas. Aconsejar, prevenir, curar, aliviar, consolar. Cada proceso de la relación del médico con su paciente está empapado de empatía. Esa capacidad de percibir, de compartir, de comprender lo que otra persona, en este caso el paciente, está sintiendo. Cada vez más la tecnología nos ayuda a ser más eficaces en nuestra labor, a conseguir mejores resultados para el paciente, en el menor tiempo posible y de la forma más influente. Necesitamos apoyarnos en ella, de ir de la mano. Pero nunca dejéis de cultivar la empatía, esa capacidad de meteros en la piel del otro y tratar a los pacientes como os gustaría que nos tratasen a vosotros. Por eso esta profesión es una disciplina humanista y como tal se enriquece de muchas otras disciplinas: literatura, teatro, deporte, política. Os recomiendo fervientemente por vuestra propia salud mental y la de los demás que dejéis de hablar todo el día de medicina. Que vuestro acercamiento al paciente no sea a través de una leucocitosis o de una estenosis foraminal. En muchas ocasiones la empatía comienza preguntando al paciente: cambio de Isarat de Chover. Y en cualquier caso, recordad que son necesarios 40 músculos para arrugar la frente y solo 15 para sonreír. Además es contagiosa, contribuye a aumentar la confianza de los pacientes y aliviar su desahogo. Decía Charles Chaplin: un día sin sonreír es un día desperdiciado. Como os decía, vuestra vida está ligada ya para siempre a la medicina. Eso supone también que estáis ligados al aprendizaje continuo, a la formación en cada nueva tecnología que vaya desarrollándose, a cumplir horarios de trabajo que a menudo sobrepasan las horas estipuladas en vuestros contratos. Estáis ligados a llevar los problemas de vuestros pacientes a vuestra casa, a gestionar los conflictos con los compañeros, con los pacientes, con las familias, de una manera que solo se aprende con la experiencia. Estáis ligados a ser los principales protagonistas de la sostenibilidad y progreso de nuestro sistema sanitario. No os os dais solamente que indiquéis con maestría una técnica diagnóstica más avanzada o que apliquéis tratamientos más innovadores. Se os va a pedir que lo hagáis con eficiencia, que como bien sabéis quiere decir lograr el máximo beneficio posible utilizando racionalmente los recursos disponibles. Resumiendo en un término muy vasto, ejerced vuestra profesión con sentidillo. Y esto me lleva a insistiros en algo que se os ha dicho de forma recurrente, y es que junto con la historia clínica del paciente, un examen físico nos permite establecer un diagnóstico hasta en el 85% de los casos. El acto de un médico tocando a un paciente con sus manos es parte de la consulta médica, tanto desde un punto de vista técnico como simbólico. Incluso si se sabe que la palpación tiene baja sensibilidad y baja especificidad, el proceso de curación de un paciente involucra los ojos, la boca, las manos. Y además la expectativa del paciente es exactamente esta. Debemos evitar que el paciente acabe diciendo que el médico ni siquiera me ha puesto una mano encima y lograr más bien lo contrario, que acabe diciendo que con este médico estamos en buenas manos.
Si los médicos no tenemos las habilidades necesarias para satisfacer las necesidades emocionales de nuestros pacientes, nuestro trabajo no estará completo. Durante estos últimos años, muchos habréis hablado de relaciones de compañerismo e incluso de amistad, que permanecerán firmes en el futuro. No ha sido casualidad. Compartís mucho tiempo con vuestros compañeros de trabajo y lo habéis hecho en un ambiente de armonía y libre de conflicto. Sed también, por favor, generosos en el futuro. Propiciad un ambiente ameno en el puesto de trabajo. Un compañero no tiene por qué ser un amigo, pero la generosidad es una cualidad que distingue a los grandes hombres. El compañerismo hace que el trabajo sea más agradable, nos enriquece, amplía nuestros conocimientos al escuchar a los demás, disminuye la tensión y es el mejor antídoto antiestrés. Ser generoso incluye también la disposición a enseñar lo que sabéis. Me dirijo ahora a las familias, a las hermanas, a las madres, a los padres, abuelos, amigos, parejas. También a vosotros os ha tocado vivir de primera mano el esfuerzo y dedicación de estos muchachos, ahora doctores. Perdonadles si han tenido momentos de bajón, si han tenido una mala contestación, si pecan de cabezonería o de exceso de orgullo. Yo creo que para llegar hasta aquí también eso ha sido necesario. Yo creo que podéis estar bien orgullosos de vuestros hijos, nietos, hermanos, parejas, amigos, pero además tenéis que decírselo. Hoy tenéis una oportunidad para decírselo, si aún no lo habéis hecho. Desde luego ellos os lo agradecerán. Y prepararos para lo que viene. Nuevos retos, más satisfacciones y, por supuesto, también algún tropiezo. Forma parte de esta profesión, es parte del aprendizaje de la propia vida. Ellos van a seguir necesitando vuestro apoyo y a buen seguro recurrirán a vosotros en más de una ocasión. Y ahora, para terminar, una declaración de amor. A lo largo de estos meses, en mi calidad de padrino de esta promoción, que hoy se celebra su graduación, me he visto cantando. Me he visto desabrochando la camisa. Me he visto dando discursos. He demostrado mis pésimas dotes como actor. He posado en 1001 fotos como si una estrella de cine se tratase. Pero sobre todo, he disfrutado y me he ilusionado como un niño. Vosotros sois los culpables que desde el 13 de noviembre de 2017 una sonrisa permanente se haya instalado en mi rostro y de que hoy os hable desde este atril lleno de emoción y gratitud. Con todo el afecto que me habéis demostrado, me siento en deuda con vosotros para siempre y emocionado, vuestro padrino, os desea la mayor de las suertes de aquí en adelante. Muchas gracias.
Silva Torres como representante de los alumnos de grado. Un diploma que funciona a la vez como reconocimiento de muchos años de dedicación y constancia.
gran poder conlleva una gran responsabilidad. Llegamos al tercer reto de hoy, y este caso también es una responsabilidad, porque involucra a la universidad. Y me refiero a la universidad con mayúsculas. Tenemos la suerte de haber formado parte, con los profesores que nos acompañan, de una institución pluricentenaria, con vocación de futuro y capacidad de proyección internacional. No obstante, no se puede vivir de rentas ni de años de historia, y menos cuando se trata del futuro intelectual de nuestra sociedad. El gran reto de la universidad afecta a administradores, afecta a gestores, afecta a profesores y a los alumnos, pero en especial a estos últimos, por su poder transformador. Es nuestro deber, el de todos, de fomentar una universidad que construya un espacio para la innovación, el cambio, las actitudes proactivas y el desarrollo social. Veréis, a todos nos han preguntado cuando éramos pequeños, ¿y tú qué quieres hacer de mayor? Pues a mí me hubiera gustado que me preguntaran, ¿y tú qué quieres hacer cuando seas mayor? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres cambiar? Pues ya somos mayores. La universidad es el espacio para generar catalizadores del cambio, y es nuestra responsabilidad protegerla. Ken Robinson, un referente en educación internacional, repite cada una de sus charlas: no se puede llegar al futuro haciendo lo que se hacía en el pasado, y yo no puedo estar más de acuerdo. Yo desde aquí invito a la universidad con mayúsculas a asumir este reto con una actitud transformadora, a acabar con las clases en formato discurso del profesor, escucha del alumno, a fomentar en las aulas los pensamientos divergentes creativos, a enseñar a los alumnos a estar incómodos en la ignorancia, a rechazar el conformismo, a suscitar la pregunta en vez de dar la respuesta. Y si juntamos la universidad como la exponente de la educación y la medicina como representante de la sanidad, tenemos los dos grandes pilares en una sociedad con estado de bienestar. Ya estamos casi al final, pues toca hablar del cuarto reto. La sociedad soy yo, son mis compañeros, son nuestros profesores, es la universidad, son los hospitales que nos acogerán en unos meses. La sociedad somos todos. Propongo unir esfuerzos y retar a la sociedad a valorar el trabajo de los médicos de este país, aportándoles un ambiente de trabajo seguro, evitando la fuga de especialistas por falta de oportunidades, a fomentar la igualdad, en un oficio que hoy en día es empeñado en un 71% por mujeres. En una sociedad que viaja hacia la cuarta revolución industrial, llama a la generación millennial a ejercer nuestra profesión de la forma más humana posible, utilizando la tecnología de forma segura y eficiente. Como decía al principio de mi intervención, hoy es un día para decir adiós y para dar las gracias. Y de esta parte para el final, que es sin duda la parte más sincera del mensaje. Empiezo por nuestros profesores, porque pacientemente han construido la base académica de nuestra formación. Gracias por enseñarnos, pero sobre todo, gracias por inspirarnos día a día. En especial, a nuestro padrino Álvaro Ojeda, porque es el ejemplo de que la Facultad de Medicina no es un lugar para aprender, sino para hacer medicina. Porque a pesar de mantenerse ocupado, pensando en preguntas imposibles e infecciosas, siempre ha tenido su despacho abierto para nosotros. Álvaro, gracias por tu paciencia, tu tiempo, tu cariño. Gracias por enseñarnos a construir oportunidades, por apoyar nuestras ideas. Gracias por escucharnos. A todos los médicos, residentes, enfermeros, auxiliares, que en prácticas nos han tratado como un elemento más del equipo, en especial durante este último año de laboratorio. Gracias, papá y mamá. En nombre de todos os decimos, gracias por querer lo mejor para nosotros. Gracias por vuestro esfuerzo y sacrificio diario. Gracias por hacernos la vida mucho más sencilla. Y eso es otro gracias con mayúsculas. Gracias a nuestros hermanos y hermanas. Yo a mí os doy las gracias por abrirme camino y por ser mi referente como médico y como persona. Gracias a toda nuestra familia y a nuestros amigos, a los que estáis y a los que desgraciadamente no pueden compartir este momento con nosotros. Gracias por hacernos café cuando estudiamos, por venir al salida de los exámenes los sábados por la tarde, por invertir vuestro tiempo libre en escuchar nuestras quejas sobre el poco tiempo libre que nos deja medicina, por darnos ánimos en los descansos de la biblioteca, por celebrar la Navidad entre apuntes de propedéutica. Gracias por acompañarnos. Y gracias a vosotros, compañeros y amigos. Gracias por compartir pupitre, mesa de disección, laboratorio y muchas horas de consulta. Gracias por llenar de alegría las terrazas de la zona vieja de Santiago, por hacer de la vida
imaginarme que se puede aprender más en una hora de cafetería que en una semana de clase. Pues es la mejor compañía que nunca hubiera podido imaginar. El día de mañana, el SUS, el Álvaro Cunqueiro, el SAC, la Paz, Valdemilla, el Víctor de Rocío, el Gregorio Marañón o la FEI albergarán una cantera de médicos que no solo está formada en medicina, tendrá un gran compromiso social o invertirá en investigación y tecnología, sino que también será un grupo de amigos que conocí el primer día de clase hace 6 años, en Anatomía 1, y los que hoy podría estar más orgullosa. Y para vosotros, compañeros, va esta frase, que sé que os resultará familiar. El que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Permitidme que la adapte y os diga, si sabéis de dónde vienes, sabéis a dónde ir. Y qué suerte tenemos nosotros, que sabemos de dónde venimos, de aquí mismo, de esta familia, de esta gran familia. Por lo que solo me queda desearos que seáis muy felices allá donde vayáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina, por las dos verbas. Ahora, a continuación, puede haber un momento muy emotivo, que vais a leer un poema homenaje al profesor Enrique Jiménez Gómez, finado recientemente. Señor rector, señor decano, autoridades, profesores, familias, amigos, compañeros, buenos días a todos. En este día tan especial para nosotros hemos decidido recordar con estas palabras al doctor Enrique Jiménez Gómez, profesor de nuestra facultad y especialista en ginecología obstetricia. A los 12 años inició sus estudios en el Conservatorio de Música de Santiago, siendo esta una de sus grandes aficiones, la de que llegó a adquirir hasta 24 violines. Formó parte de la orquesta de la capilla de la catedral y colaboró con la orquesta de Santiago. Se licenció en medicina y cirugía en 1971, ejerciendo su labor como especialista desde 1974. Y también ha desempeñado labores de docencia universitaria hasta el año pasado. Ha sido secretario general de la UPCP, pertenecía a la Sociedad Española de Médicos, Escritores y Artistas y al Consejo de la Cultura Galega. Finalmente, en 2016 fue nombrado miembro de la Real Academia Gallega de Bellas Artes de Música. A continuación vamos a analizar una pequeña composición escrita para el doctor. Navegando por el río de la vida, entre los caminos del mar, pródigo de talentos inconfesos, encontró su vocación como quien hace su canción. Frente al silencio que se junta con su velo, que desvela un sueño sin fin, hizo nacer entre berridos a otro pequeñín. Pues es bien a la hebra que se da el nacimiento y la sentencia, de cual a veces no libra la ciencia, una vez trazada la negra final del pentagrama. Un drama, por el cual miles de estudiantes en siglos distantes, armados de sistemas y razones, procurarán torcer con suerte los renglones de la muerte. En vida fluyen los humores, compensados, divinos o deficientes, y embarcados, jugando sobre exponentes al intento de salvar a otras gentes, no asomamos los ojos a la propia vida, que escapa de la mente, con el traje de los años, con la presteza de los peldaños, que escalamos astralmente distantes por la misma razón. Huérfano del tiempo, pero sediento de conocimiento, honramos hoy la memoria de quien está ausente, pero para entregarle este presente, sin otro fin, que el de hacer sonar de nuevo su corazón de vida. Vais a proyectar ahora un vídeo.
Vou proceder a chamarlos de un en un e en grupos de 15. Entón, procederemos a dar o seu merecido aplauso para os todos aquí, porque senón non se iría a chamar ao demais. Despois de encontrarnos con vos, permitirme este sujeto como un pouco dedicarnos só a un verbo, que é Deus. Javier Alba Muñoz, Iago Aldao Arguelles, Isabel Alfaya Fiani, Ignacio Martín Almaraz González, Ágata Almero Gallego, Alejandro Daniel Alonso Fernández, Antía Álvarez Pérez, Carmen Álvarez Reguera, José María Andrés Rodríguez, Gaiza Ameiros Campos, Patricia Añón Varela, Susana Manuela Araújo Barbosa, Fernando Antúnez Muñoz, Andrea Arias Campos. Laura Asensio Valero, Sara Pastor Moreno, Marina Ávila Núñez, Mónica Ayude Galego, Ana Cristina Aceña da Silva, Noemí Mariña Insua, Noemí Barandera Rey, Eduardo Manuel Barata Coutinho, José Luis Barreiro Tirado, Niña Bastón Castiñeiras, Marcos Vaz González, María Fátima Becerra Mayo, João Ricardo Pedro Freitas Mendes. Rubén Merced García, Viviana Bermúdez Alcalde, Ismael Hernández Garrigós, Joana Besteiro Balado, Carmen Blanco de la Calle, José Abelardo Blanco Iglesias, Marta Blanco Pardo, Alba Blanco Vázquez, Jorge Juan Pérez, Clara Corraz Bullón, Xavier Blanco Saldarriaga,
Carolina Bravo Peixoto, Joana Bravo Pinheiro Braga, Erika Reina Carvalho, Cecilia Ocampo, Lidia Augusto Corvide, José Manuel Justo Reis, Estrella Caramaño Alonso, Borja Cabal Paz, Nuria Cabeza Vidal, Carmen Cabezal Iglesias, Joaquín Cabrera Callaste, Andrea Carcabelos Dios, Laia Cajide González, Irene Cádiz Martín, Cristina Carlos Castro, Alejandra Canoa Rico, Ana Paula Caraballo Pereira Carbuey, Ezequiel Cardoso González, Sabina Casadelrey Somoza, Clara Casal Cositeu, Carmen Casariego Castiñeira, Alejandra Castillo Arias, Raquel Castro Calvo, Mabel Castro García, David Castorá Copa, Miguel César López, Sara María Chavo de Diego, Ana Patricia Chávez Moreira, Miguel Cid López, Belén Rabisco López, Laura Cobo Juez, Luña Collazo Llano, Marina Coparro Ibí, Azael Portero Novo, Alicia Cores Bartolomé, Guillermo Correa Cristóbal, Catalina Filipa Costa Canela, Laura Cruzeiro Rivas, Laura Couto Ramón, Ángel Cruzeiro Farinha, Laura Cumprido Sánchez, Jennifer José Rúa, Marina da Silva Torres, Tatiana de Danís Ferreira, Alba de Blas Paz,
Lucía Domingo Rodríguez, Santiago Domínguez Fernández, Jessica Domínguez Novoa, María Carolina dos Santos Sousa Duarte Seara, Patricia Duarte León, Eugenio Vinteco Vigorejo, María Gemma Escalona Canal, Paola Escandeo Hotel, María Jesús Escudero de la Fuente, Gabriel Escudero Gómez, Carmen Elisa Espinosa Pereira, Joaquín Espinella Sique, Esteban Estupiñán Valiente, Ana María Fandillo Argibay, Ricardo Fernández Arrayó, Verónica Fernández Cabo, Iván Fernández Castro, Luis Francisco Fernández Terero, Juan José Fernández Díaz, Eduardo Gil Fernández Fernández, Alejandra Fernández García, Laura Fernández González, Diego Fernández González, Laura Fernández Madrigal, Iván Fernández Martínez. Manuel Fernández Rivas, Valentín Ferrer Fernández, Cristina Ferrín Castro, Paula Figueroa Cousa, Felipa Manuela Fonseca Díaz, Cristóbal Santiago Fraga de Lleida, Paula Fraga Laredo, Adrián Freire Rodríguez, Mar Fuentes Rosado, Alba Galeco Ferreira, Laura García Álvarez, Estefanía García Blanco,
Laura García Cota, Rita García Fernández, Néstor García Formoso, Carlos García Gómez, Gemma García González, Beatriz García Gutiérrez, Miriam García Jiménez, Alejandro García Pérez, Laura García Reza, Javier García Tomé, Rebeca García Tunela, Marta García Vázquez, Elena García Vidal, Federico García Moteja Arias. María Nieves Generoso Torres, Pedro Gil Bayanes, Carmen Rodás López, María Inés Gómez Cabral dos Santos Silva, Mariana Gómez Tinoco, Carlota Gómez Carvalho, David Albino Gómez Costa, Clara Gómez Fernández, Iris González Caballero, Iris González de Dreira, Ignacio González Fernández, Elena González Muniz, Mariana González Nogueiras, Emilio González Rodríguez, Elisa González Vázquez, Belén L. Blanco, Alba L. Rodríguez, Beatriz Enríquez Antúnez, Luis Guillermo Enríquez Barroso Santos, Fernando Hernández García, Laura Iglesias Fresco, Almedízanet Jaime Fama, Anxela Janeiro Janeiro, Laura Juárez Alonso, Pablo José de Bandeira Guerra, Ganda Catoura, Mario Lado Fuentes, María Lau Moreno, Liliana María Lara Rosado, Sheila León Rodríguez, Giselle Verónica León Pedraza, Ricardo Sol Livio da Silva Veiga, Alejandro Batista Mujica, Julia López Cardona, Adán López Señor, Beatriz López Gómez, Patricia López González, Sheila López Moreira,
Mafalda Machado Sacramento, Carla Madaro Peña, Inés Magallanes Conquistero, Nadia Magallanes Velare, Tomás Jorge Hernández, Benedetto Domínguez Cardoso, Jesús Malaya González, María Casimiro Márquez Lázaro, Juan Alberto Márquez Ribeiro, Beatriz Martín López Blanco, Sheila Martínez López, Elena Martínez Moreno, Aarón Martínez Ulloa. Jesús Martínez Martínez, Joan Inés Martínez Madeira, Antonio Miguel Martins Pinto da Costa, Catalina Sofía Matos Teixeira, Beatriz Méndez Esteban, Lola Mestre Moreno, Pablo Miguel González, Andrea Miguel González, Mónica Pensatani, Laura Marina Montes Camino, Ana Montes Gallego, Lidia Morales Carneiro, Tania Morán Augusto, Pablo Rodríguez San Martín, Manuel Muñoz Barroso. Michelle Carolina Otero Fotón, Blanca Otero Fotón, Miriam Palomares Adames, Cristina Valverde Toro, Rubén Panizo Gómez, José Antonio Parada Barcia, Luis Alberto Pazos Area, Lorena Peleteiro Ferrado, Natalia Pesado Señanís. Daniela Pereira Alves, Edmo Pereira Alves, Liliana Patricia Pereira Díaz, Ana Daniela Pereira Piedade, Alba Pereiros Parada, Noelia Pérez Álvarez, Sara Pérez Álvarez, Alejandra Pérez Ares, Morgana Pérez Boca, Carmen Pérez Membilla, María Pérez Rodríguez, María Pérez Riga, Carlos Picón, su esposa, Sara Pinto Sotero, Lucía Ponte Soler. Jessica María Pouso Tino, Ana Parado Rodríguez, Carlota Pinada Fernández,
Cristina Rodríguez Miral, Miguel Rodríguez Alonso Suárez Benzo, Santiago Rodríguez Tubío La Peña, Patricia Romao Frasado, Adrián Rosente Cañete, Carmen Rosón Fernández, María Sabines Rojo, Beatriz Sanjurjo Lamela, Victoria Santos Córez, Ana Santos Estero, Mariana Santos López y Mauro Magallanes, Iria Santos Pica, Antonio Santos Valentín, Juan Sanz Correa, Paula Sanz Fuentes, Marta Segura Martínez, Sotec Sol, Sara Siqueiros Fernández, João Carlos Suárez da Costa, Diego Soto García, Joana Sofía Sousa Reura. Ana Rosa García Panasco, María Rosa Tubío Abuín, Magna Vales, Laura Vilanova Gantes, Silvia Llanes Calvo, Yamile Aña, Miguel Villar Martínez, Ozar Zul Juan, Rocío Zurita Santisteban. Desde este momento, la verdad es que es más emocionante, muy bonito, muy bien organizado. Es una delicia ver tantos sorrisos, tanto agradecimiento también. Quedan los discursos finales y también la exposición del principio y ahí también la lectura de la declaración de Ginebra con todos sus alumnos. Creo que en este momento hay que servir o de carbón, porque me han dado a veces un tema.
señor presidente de la Real Academia Médico-Quirúrgica de Galicia, señor representante del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Coruña, señora gerente do Hospital Clínico, outros gerentes dos hospitais dos Salgas, señor vicedecano de Clínicas, señora vicedecana de Justicia, as miñas primeiras verbas sexan para mostrar gratitud a usted e aos decanos que me precederon, especialmente ao profesor Gestal, aquí presente, por o seu traballo e a súa amizade. E, por suposto, os vicedecanos e a secretaria que formamos o actual equipo de canal. Eles son os responsables dos éxitos que podíamos ter. Tamén quero felicitar ao profesor Antonio López, elixido hai uns días reitor da nosa universidade. Desexamos o mellor, porque o seu éxito será tamén o noso. Quero manifestar públicamente a miña gratitude ao equipo reitoral que liderou a USC nos últimos 4 anos. Todos eles contan con o meu agradecemento institucional. Juan Viaño, Luis Lima e Consuelo Ferreiro contan con o meu aprecio e amizade persoal. Queridas alumnas e alumnos, casi colegas, queridos amigos, chegades a final do grado e sodes unha promoción moi importante. Todas as promocións da nosa facultade son moi importantes para nós, para os vosos profesores e profesoras, pero sodes a miña primeira promoción como decano e isto fai que sexades moi especiais para nós. Obtedes o título no ano onde a NECA debe avaliar e reacreditar o grau de medicina. Facemos exámenes e somos examinados. É a lei de vida, a vida dos médicos. O grado de medicina exixe que rematedes tendo adquiridas competencias profesionais. As de investigación e comunicación avaliaremoslas mediante a presentación e defensa dos traballos de fin de grado e as de competencia clínica mediante unha AECOE que se realizará o próximo 5 de maio nas consultas externas do Hospital Clínico que amablemente nos permite utilizar a señora xerente. Moitas grazas, doctora Núñez. Mas o examen máis difícil non é a AECOE nin o examen do medo. O máis difícil é o que día a día nos vamos oendo. Ese é o vosso objetivo fundamental, os externos. Estades a piques de graduados nunha facultade, nunha universidade que tivo e ten algúns problemas ben coñecidos de orzamento, pero creo que estamos superando un gran compromiso persoal e coa compresión de todos vostedes. Somos unha bella facultade, pero énchenos de orgullo o pasado e o presente. Orgullo e preocupación son as dúas palabras que poden definir o estado de ánimo do ser decano. Mas hoxe é un día importante, un día de festa, pero tamén é un día de compromiso hacia antigos alumnos, para os profesores e para a administración da que depende o noso financiamento dos nosos orzamentos. Temos case 4 séculos de historia. Somos unha das institucións académicas máis antigas do noso país e unha referente ineludible na medicina galega e española. Somos unha facultade con unha longa tradición de boa medicina. Somos a fonte limpa. Manter esta tradición médica é unha gran responsabilidade. Sabedes que a fonte limpa é a forma de que foi nomeada a Escola de Medicina de Compostela, cuya historia se remonta por lo menos ao século XII, cando se instalou en Santiago de Compostela Roberto Salerno, que impartiu medicina na Escola da Catedral. Vos sodes os fillos da fonte limpa, pero non queremos máis. Non queremos formar médicos doces. Non queremos formar os médicos, pero os médicos son sempre críticos. Pero no día de hoy debemos esquecer a fonte limpa e traballar un modelo de mellora da nosa calidade para poder seguir orgullosos do noso presente, orgullosos da formación que impartimos e orgullosos da formación que nestes anos. Eu non quero facer un discurso político sobre estes temas.
sobre todo unha imaxe de responsabilidade de Manuel para exercer a profesión. E como prova de la responsabilidade que tiene, va a tener esa declaración que se genera importante para el ejercicio de la profesión. Prometo solemnemente consagrar mi vida al servicio de la humanidad, otorgar a mis maestros el respeto y la gratitud que merecen, ejercer mi profesión a conciencia y dignamente, velar ante todo por la salud de mi paciente, guardar y respetar incluso después del fallecimiento del paciente, mantener por todos los medios semejantes el honor de las nobles tradiciones de la profesión, considerar como hermanas y hermanas a mis colegas, no permitiré consideraciones de edad, enfermedad o incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad, afiliación política, clases sociales o cualquier otro factor que se pongan entre mis deberes y mis pacientes. Velar con el máximo respeto por la vida humana. No emplear mis procedimientos médicos para violar los derechos humanos y la libertad ciudadana, incluso bajo el Estado. Solemnemente y libremente. A su palabra. Aparte de darles las gracias, que ya lo han dado mis compañeros, darle muchísimas gracias a mi familia que ha venido aquí, sobre todo a mis abuelas que han venido, no de cerca, como de Córdoba, y sobre todo una que cumple hoy 57 años, mi abuela. Muchísimas gracias. Permitideme que os dirixa tres cuestións de palabras para non marcar moito máis este acto, pero primeiras verbas quero dirixilas de novo aos novos graduados e graduadas que durante todo este tempo tiveron a nosa espalda e que son eles os protagonistas de novos graduados e graduadas en medicina da nosa centenaria Universidade de Compostela. Son que hoxe estades aquí presentes, os que teredes a responsabilidade de cuidar dun dos nosos bens máis preciados no futuro, a nosa saúde. Pero ademais de facer o coñecemento e con toda a responsabilidade teredes facelo exercendo un trato exquisito cara aos nosos pacientes. Permitidme que insista en isto que xa se ten repetido nos discursos, pero el patrón da nosa profesión, San Lucas, era tamén chamado médico querido. Por isto é importante que con frecuencia adoptamos en que ademais a profesionalidade e dos avances científicos que sustentan a boa práctica da medicina, precisamos máis que nunca médicos humanos, médicos queridos, que realmente temos moitos médicos humanos, moitos médicos queridos, pero queremos que os novos sigan sendo e teñan o exemplo dos que os precederon. Tede por seguro que os formaches, os estades rematando de formar nun dos mellores centros, a Facultade de Medicina e Odontoloxía da USC, unha facultade hospitalaria, no sentido máis amplo, que cada novo curso acolle a máis de 2.000 persoas na súa extensa oferta de grados e mestrados.
matrículas de honra, proxectos competitivos, premios extraordinarios, posicións punteiras no MIR e, sobre todo, boas e bons profesionais. Non quixera deixar pasar a ocasión de transmitirle a toda a comunidade da facultade, ao seu persoal, ao seu equipo directivo, o reconhecimento ao seu traballo, ao traballo que veñen realizando ao longo de todos estes anos. Traballo feito con grandes esforzos desde a implantación do nado, nos olvidemos. Precisamente neste curso, próximas datas, a facultade afronta a renovación da acreditación deste título de grau en medicina. Estamos seguros de que terá un resultado positivo, ao peor de todo o traballo realizado, e do que a mellor proba sodes vos, os graduados e graduados desta promoción. Comentar que este centro é pioneiro en investigación, como o é esta universidade, unha aposta de especialización exitosa nas ciencias da vida. Eso da proba